Son varios versículos que vamos a considerar como parte de nuestra lección del día de hoy, ¿verdad? Que tenemos como versículos base. Yo le voy a invitar que vayamos primero al Salmo 51 y leamos los versículos 10 y 12. Salmo 51, versículo 10 y 12. Gloria al Señor. Después estaremos dando lectura al Salmo 139, versos 7 al 12. De ahí iremos al 143, 10 y terminaremos con Isaías 63, 7 al 14. Gloria al Señor. No sé si alcance a ver ahí en la diapositiva, y están las citas bíblicas, pero empecemos con Salmo 51, verso 10 y 12. Lo leemos juntos, por favor, hermano. Dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ahora vayamos al Salmo 139, del verso 7 al verso 12, por favor. Dice la palabra del Señor, lo leemos juntos también. Dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Y ahí mismo en el 143, verso 10, dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Muy bien, y por último vayamos por favor a Isaías capítulo 63, del verso 7 al verso 14. Y dice así la bendita palabra del Señor: De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios a la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor, en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Oremos. Señor, en esta hora, bendito Padre Celestial, te agradecemos por este día en que nos permites estar en tu presencia. Señor, en esta hora, danos entendimiento y habla a nuestro corazón para entender tu voluntad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor?
Bien, el día de hoy, como cada 8 días, ¿verdad? Tendremos este tema relacionado al Espíritu Santo, ¿verdad? Que ha sido el tema general durante las últimas semanas, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a considerar el título que es el Espíritu y la presencia de Dios. Porque esto es algo sumamente importante, hermano. La presencia de Dios en la vida del hombre es algo de suma importancia. Y desde que ha existido la humanidad, hemos visto y podemos corroborar a través de la historia que el hombre siempre ha buscado a Dios. Algunos lo han hecho de forma correcta y otros lo han hecho, ¿verdad?, de forma incorrecta, pero siempre el hombre ha buscado adorar a algo superior. Y lo vemos en nuestros antepasados y en la historia que han dejado, cómo el hombre siempre buscaba adorar a un ente superior, a un creador, alguien que lo había formado, alguien que había hecho las estrellas, alguien que había hecho el sol, alguien que había hecho el viento, alguien que había hecho el mar, y siempre estaba en busca de adorar algo superior. Porque eso, hermano, es algo innato en nosotros. En un momento de nuestra vida debemos entender y entendemos y comprendemos que hay alguien superior a nosotros que nos ha creado. Y prueba de ello es que hoy está usted aquí, buscando de la presencia de Dios. Porque sin la presencia de Dios no somos nada. Porque sin la presencia de Dios nada podemos hacer. Porque sin la presencia de Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque sin la presencia de Dios estamos condenados. Por eso es importante, ¿verdad?, que cada día busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque la presencia de Dios, hermano, trae seguridad. Porque la presencia de Dios trae plenitud. Porque la presencia de Dios hay delicias a su diestra. Porque la presencia de Dios, ¿verdad?, trae a nuestra alma fortaleza. Trae consuelo, trae alivio, gloria al Señor. Por eso es importante buscar en nuestra vida su presencia. Amén. Y hoy tenemos este tema, el Espíritu y la presencia de Dios. Porque ¿cómo podemos asegurar que la presencia de Dios está en nosotros cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, tenemos la certeza y la seguridad, gloria al Señor, de que la presencia de Dios está en nuestra vida. Por eso el apóstol decía, ¿verdad?, que busquemos constantemente el Espíritu Santo, ser llenos, no de mosto, sino de el Espíritu Santo en nosotros. Porque así podemos asegurar la presencia de Dios. Amén. Y antes de continuar, consideremos por favor el texto de oro que es Salmo 139, verso 7. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Salmo 139, 7. Nuevamente dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, verso 7. ¿Verdad? ¿Y a dónde podemos huir, hermano? ¿De dónde podemos escondernos? ¿Del Espíritu de Dios o de la presencia de Dios? No podemos hacerlo, ¿verdad? Y ese es el primer punto. Espíritu, presencia constante. Y este salmo, ¿verdad?, de donde tomamos nuestro texto de oro, el Salmo 139 del verso 7 al verso 12, nos habla específicamente estos versículos de un atributo de Dios, el cual, ¿verdad?, es divino. Es decir, lo distingue de todos los otros seres o de los otros entes, ¿verdad? Y vemos que esto es su omnipresencia. Gloria al Señor. ¿Cuántos sabemos que Dios es omnipresente? ¿Y alguien que me puede decir, por favor, qué significa la palabra omnipresente?
Muy bien, gracias hermano. Omnipresente quiere decir que Dios está en todo lugar. Dios está presente en todo rincón del universo. Dios está presente en todo, absolutamente todo lugar. Dios está presente aquí, gloria al Señor. Dios está del otro lado del mundo, donde también tal vez se están congregando a esta hora. Dios está en Estados Unidos, Dios está en Latinoamérica, Dios está en Europa, Dios está en todo lugar. Amén. Y por lo tanto dice el salmista, ¿a dónde podré huir de tu espíritu? ¿O de dónde me podré esconder de tu presencia? Dice, porque si subo a los cielos, ahí está Dios. Si fuésemos hoy, ¿verdad?, a los cielos, a la luna, déjenme decirle que ahí está Dios. Si tomáramos un avión, ¿verdad?, y volásemos en él, ahí va la presencia de Dios. Dice, si subiera al cielo, ahí estás tú. Y dice el salmista, y si en el Seol hiciera mi estrado, es decir, abajo, en lo profundo de la tierra, dice, si en el Seol hiciera mi estrado, allí también tú estás. Gloria al Señor. Dice, si tomare las alas del alba. Y aquí este salmista toma una idea griega, que los griegos pensaban que la aurora, la diosa de la aurora tenía alas. Y por eso usa esta expresión, ¿verdad? Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí, dice el salmista, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, no podemos escondernos en el norte. No podemos escondernos en el sur, no podemos escondernos en el este ni en el oeste, sino en cualquier lado que estemos, ahí también está la presencia de Dios. No podemos huir de su presencia, no podemos huir de su mirada. Donde quiera que te encuentres, dice la palabra del Señor, aún las tinieblas no cubren de ti. Aun cuando pienses que nadie te ve, que está oscuro, ahí está también la presencia de Dios y te está observando. Dice, la noche resplandece delante de Dios como el día, y lo mismo le son las tinieblas que la luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque no nos podemos esconder de su presencia, porque Dios es omnipresente. Es más, Él conoce, dice, leamos un poquito el verso 39. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has conocido mi sentarme y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú ya la sabes toda. Gloria al Señor. Delante y detrás me rodeaste. El Señor conoce todos los actos. El Señor conoce todos los pensamientos. El Señor conoce todas las palabras. El Señor conoce todas las acciones de nuestra vida, hermano. Por lo tanto, no podemos escondernos de Él. Su presencia está en todo lugar. ¿Qué dice, por favor, alguien que me ayude a leer Hebreos, capítulo 4, versículo 13? Por favor, hermano. No hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias, hermano. ¿No hay que, hermano? No hay cosa creada que no le sea manifiesta en su presencia. Él todo lo conoce. Todo lo sabe, todo lo está presente, ¿verdad? No hay nada que se le pueda esconder delante de Dios. ¿Qué dice Jeremías 23:3, por favor? Jeremías 23:3. Sí, Jeremías 23:23, perdón. Sí, hermano, por favor. Soy yo quien te cerca solamente, dice Jehová, no Dios desde muy lejos.
Gloria al Señor. Gracias, hermana. Pero aquí hace una pregunta: ¿soy yo acaso solamente Dios de cerca, sino Dios de lejos? Es decir, le estaba dando a entender al pueblo judío que Él no era un Dios local, no era un Dios solo de una nación, exclusivo de una nación, sino les estaba diciendo: yo soy Dios de toda la tierra. Yo soy Dios de todos los continentes, yo soy Dios de todos los pueblos. Y Él dice: yo no soy solamente un Dios de cerca, sino soy un Dios de muy lejos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque su presencia abarca todo. Ni la oscuridad puede ocultar a un Dios de luz. Por favor, leamos 1 Juan, verso 1, 5. 1 Juan, versículo 1, capítulo 1, perdón, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Gracias, hermana. Aún ni la noche, ¿verdad?, como menciona el salmista, puede ocultarnos de Dios. Dice que Él es Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Nada puede ocultarse de un Dios que es luz, ¿verdad? Ni siquiera la hipocresía. Podemos venir y aparentar mucha piedad. Podemos venir y aparentar, ¿verdad?, que somos muy santos y que somos muy buenos. Pero aún lo más profundo de nuestro corazón se revela ante la presencia de Dios. Aún lo más oscuro de nuestros pensamientos se revela ante la presencia de Dios. Y Él conoce tus secretos. Él conoce tus pecados ocultos. Y todo se revela ante su presencia de un Dios santo. Por eso, ¿verdad?, debemos, dice la palabra del Señor, que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Todo se revela ante su presencia, hermanos. Gloria al Señor, esperamos a que gracias. Todas nuestras acciones, hermanos, están develadas ante la divina presencia de Dios. No podemos huir de su espíritu, no podemos escondernos de su presencia, ¿verdad? Y aún la hipocresía se devela ante su presencia y su majestad. El espíritu es una presencia constante, gloria a Dios. Número 2, vemos que también el Espíritu Santo es una guía moral en contra del mal. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, asegura la presencia de Dios en nuestra vida. No podemos ocultarnos, no podemos, ¿verdad?, escapar de sus ojos, de su mirada, pero también el Espíritu Santo está con nosotros como un guía moral, es decir, su presencia asegura, ¿verdad?, que nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a aconsejar para poder andar en esta vida de manera correcta. Pero para ello es importante entender que debe de haber en nosotros un deseo por abandonar el pecado. Vamos a Salmo, por favor, capítulo 51, verso 10. Dice la palabra de Dios. Vemos que este salmo es uno de mis salmos favoritos, hermano. Porque es un hombre implorando la misericordia de Dios. Es un hombre arrepentido porque sabe que se ha equivocado, sabe que ha cometido un crimen, sabe que ha defraudado a su Dios, y lo que hace es ir ante la presencia de Dios y pedir perdón y misericordia. Y en el verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Este hombre le está pidiendo al Señor no solamente que lo perdone, no solamente está pidiendo misericordia y la gracia de Dios en su vida, sino lo que está anhelando este hombre es que su vida sea transformada, que su vida sea cambiada. Y le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque el corazón que tengo en este momento está contaminado, está sucio, está en pecado.
pero necesito que crees en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no solo pidió piedad para recibir el perdón, también pedía ser purificado. Dice, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, decía el salmista. Anhelaba David ser limpio, anhelaba sentirse purificado y ya no sentir más sucio su corazón. Pedía un corazón limpio y un espíritu recto dentro de él. Vemos que el verdadero arrepentimiento afecta 3 áreas de la vida del hombre. En primer lugar, el área intelectual. Primero debemos entender, tener el suficiente raciocinio de que lo que estamos cometiendo está mal. Y eso se relaciona con nuestro intelecto, con nuestra inteligencia. El saber que las acciones que estamos cometiendo son buenas o son malas. Y cuando entendemos que son malas, ¿verdad? Entonces nos lleva a lo siguiente, a la parte emocional. David lo que estaba sintiendo, estaba entendiendo que se había equivocado, había comprendido, ¿verdad? Que haber tomado la mujer de Urías Eteo estaba mal. Y comprendía que haber mandado matar a ese hombre era incorrecto. Y en ese momento su parte emocional entra en acción, ¿verdad? Y siente sufrimiento, siente dolor, siente opresión. ¿Por qué? Porque se tiene que involucrar también la parte emocional, porque si no sentimos tristeza, si no sentimos agonía por el pecado que hay en nosotros, si no sentimos, ¿verdad?, desprecio, si no aborrecemos eso malo, entonces no vamos a cambiar. Primero debemos entender, ¿verdad?, qué es lo que está mal. Debemos entender que decir mentiras es incorrecto. Debemos entender que levantar un chisme es malo delante de la presencia de Dios. Debemos entender, ¿verdad?, que engañar a nuestro esposo o a nuestra esposa está mal delante de la presencia de Dios. Cuando entendemos eso, nos debe llevar ahora a la parte emocional, sentir tristeza, sentir dolor, sentir vergüenza. Y sabe que muchas veces, muchos de nosotros nos quedamos hasta ahí. Entendemos que lo que estamos haciendo está mal. Nos avergonzamos porque decimos, híjole, ya fallé. Nos sentimos tristes. Pero la tercera y la más importante es la parte volitiva, es decir, la voluntad. Una vez que entendemos que no estamos haciendo lo correcto, una vez que sentimos desprecio por eso, debemos de tomar la decisión de no volver a hacerlo. Debemos de tener la voluntad de dejar de hacer eso que está mal delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor, porque si solamente entendemos y solamente sentimos, lo que se provoca en nosotros es algo llamado remordimiento, pero no arrepentimiento. Pero cuando entendemos, sentimos y nos decidimos a no volver a hacerlo, entonces se ha producido un verdadero arrepentimiento en nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero déjeme decirle que esto no es fácil. No es fácil tomar la voluntad de dejar hacer lo malo. No es fácil, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que tenía un cuerpo de muerte. Y le decía cuando escribía su carta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es que en la antigüedad había un castigo que imponían los romanos, que a los presos les amarraban un cadáver, les amarraban un hombre muerto, como una penitencia, como un castigo. Y así los presos tenían que andar con un hombre muerto tras sus espaldas. Y no sé si usted alguna vez ha tenido oportunidad de ver un cuerpo muerto, y sobre todo que ya tenga muchos días. La pestilencia
que es traer un cadáver amarrado y no poder librarte de él. Ese era un castigo. Y Pablo compara nuestra carnalidad, Pablo compara nuestra parte pecaminosa que todos traemos por default, por así decirlo, ¿verdad? Como ese cuerpo muerto que está amarrado a nosotros. Y Pablo decía, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Sabe quién puede? Cristo Jesús. Cristo Jesús por eso murió en la cruz del Calvario y nos dio la victoria. Gloria al Señor. Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando muere en la cruz del Calvario nos reconcilia con Dios. Y al reconciliarnos con Dios, hermano, ya no somos más enemigos de Dios, sino somos amigos de Dios, y Dios puede enviar su presencia. ¿A través de qué? A través de su Espíritu Santo. Por eso decía, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da poder para tener la voluntad de dejar de hacer lo malo. Porque si no dejamos de hacer lo malo sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, rendir la voluntad es indispensable para el arrepentimiento, si no solamente se queda en remordimiento. ¿Qué dice Gálatas, hermano, por favor? 5:17. Gálatas capítulo 5, verso 17. Gracias, hermana. Vemos aquí que en nosotros hay un deseo carnal. Y ese deseo carnal combate en contra del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, es contra el deseo carnal, y estos luchan entre sí para que no hagáis lo que queráis. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu. Debemos de ser, ¿qué, hermano? Dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso el salmista decía, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y espíritu nuevo, ¿verdad? Me sustente, gloria al Señor. Sin Dios, nadie tiene la suficiente fuerza para agradarlo consistentemente. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para poder agradar a Dios de una manera consistente, no fluctuante, no a medias, no con tibieza, sino con fervor del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Glorifique al Señor, hermano. Debemos entender, ¿verdad?, esta verdad en nosotros. Solo mediante la gracia renovadora del Espíritu Santo y por caminar en el Espíritu se fortalece la voluntad humana para que podamos ejercer nuestra libertad. Cristo nos ha hecho libres. En Cristo Jesús somos libres del pecado, porque ya no se enseñoreará más de vosotros el pecado, dice Pablo, porque ya no estáis bajo la ley, sino que ahora estáis bajo la gracia. El pecado ya no puede ser nuestro Señor. Pero ¿por qué muchas veces seguimos viviendo en pecado? Porque no hemos entendido, hermano, que necesitamos la gracia renovadora del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Y necesitamos ser llenos cada día del Espíritu Santo, porque es Él quien va a fortalecer nuestra voluntad humana para someter el pecado y para someter nuestra vida debajo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, para que podamos ejercer esa libertad, ser verdaderamente libres. Amén. Bien, siguiente. Es indispensable que el Espíritu de Dios, por lo tanto, haga morada en nosotros. Deseaba David que el Espíritu de Dios controlara su vida, ¿verdad? Veamos ahí en el Salmo 51. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí
tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gloria a Dios. David deseaba que el Espíritu de Dios controlara su vida. ¿Deseamos nosotros, hermano, que Dios, el Espíritu Santo, controle nuestra vida? Si lo deseamos es porque realmente hay un arrepentimiento en nosotros. Pero si no lo deseamos es porque solamente hay remordimiento en nuestra vida. Debemos de desear que el Espíritu Santo tome el control de nuestra voluntad para dejar de hacerlo mal. Amén. Debemos desear con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo tome el control de nuestras acciones para dejar de hacerlo malo. Amén. Y entonces el Espíritu Santo estará en nuestra vida. Preservar en santidad dará fuerzas para producir el bien que deseamos hacer. Gloria al Señor. Preservar en santidad dará fuerzas para producir el bien, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a preservar en esa santidad y va a dar fuerzas para que nosotros podamos hacer bien, el bien que necesitamos hacer. Porque a eso Dios nos ha mandado y nos ha llamado. Dios nos llamó a ser buenos, santos, y Él preparó de antemano cosas, acciones buenas, ¿verdad?, que nosotros debemos realizar. Salmo 143, 10, por favor, también lo leíamos hace. Por favor, hermana, sí. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gracias, hermana. Y yo creo, hermano, quisiera que esta fuera nuestra oración a partir del día de hoy. Decirle al Señor, enséñame, Señor, no lo sé hacer, no lo puedo hacer, pero enséñame tú, ¿verdad? Enséñame, le decía el salmista a Dios. No sé si usted alguna vez ha querido aprender algo, un oficio, un instrumento. ¿Y qué ha hecho para poder aprenderlo? Pues va a un maestro y le dice, enséñame. Y si es necesario te pago por las clases, pero enséñame. Porque quiero aprender a hacerlo, quiero aprender a cocinar, quiero aprender de carpintería, quiero aprender a usar una computadora. Para todo lo que nos querramos capacitar, necesitamos ir a alguien y decirle, enséñame. David, el salmista, quería ser santo y va a la fuente de la santidad, que es Dios. Y en esa fuente, ¿verdad?, de santidad le dice, enséñame a hacer tu voluntad. Hoy digámosle al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Porque tú eres todo para mí. Porque tú eres, ¿verdad?, aquello a lo cual adoro como divino. Tú eres mi Dios. Y le dice, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gloria al Señor. Entonces, hermano, la renovación de nuestra mente y voluntad por el Espíritu Santo debe continuar hasta que nuestra salvación, sea realizada plenamente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto debe ser un anhelo constante. Amén. Esto debe ser un anhelo constante en nosotros. ¿Cuándo debemos de renovar nuestra mente y hasta cuándo debemos renovar nuestra voluntad por medio del Espíritu Santo? Hasta que nuestra salvación sea realizada plenamente. Y eso es si no partimos con el Señor, el Señor venga por nosotros. Ahí, ¿verdad?, es el momento donde ya no hay nada más que hacer. Y donde realmente sabremos si fuimos salvos o no. El momento de nuestro partir de esta tierra, o bien
cuando el Señor venga por nosotros y nos lleve a su presencia. Gloria a Dios, ese es el momento donde la salvación se realiza plenamente. Y hasta ese día debemos desear que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y renueve nuestra voluntad. Muy bien. Romanos 8:6, por favor, si alguien lo puede leer, se lo agradeceré. Romanos capítulo 8, versículo 6, por favor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermana, por leerlo. El ocuparse de la carne va a traer muerte a nosotros. Debemos entenderlo. El ocuparnos de la carne va a traer muerte y condenación eterna a nosotros. Entonces, ¿en qué nos debemos ocupar? En el Espíritu. Debemos ocupar nuestras fuerzas, debemos ocupar nuestro tiempo, debemos ocuparnos en buscar el Espíritu Santo de Dios, porque el ocuparse del Espíritu trae vida y trae paz. Gloria al Señor. Trae vida y trae paz. Y como testimonio personal, hermano, en la semana me sentía angustiado, me sentía afligido, me sentía preocupado, ¿verdad? Y con experimenté un cuadro de ansiedad, porque se me juntó mucho trabajo y en esos días, en la semana, entregué un proyecto que me habían encargado y mandé a alguien a instalarlo, no fui a instalarlo yo, mandé a una persona a hacerlo, porque era lejos. Y esta persona a cada momento, ¿verdad?, me decía, oye, no funciona, oye, no jala, oye esto. Y llegó un momento, ¿verdad?, en que me desesperé y dije, bueno, si no, mañana yo me voy y instalo el trabajo y realizo el trabajo. Y empecé a sentir ansiedad, además de eso, muchas cosas en el trabajo y otras actividades. Y venía yo camino hacia la casa de ustedes, hermano, y usted sabe que están reparando la pista. Entonces salgo a las 4 de la tarde del trabajo, pero he estado llegando 6:30, 7. Es decir, son de 2 horas y media, 3 horas de camino. Y en ese tiempo pues no vengo haciendo realmente nada y venía pensando y venía preocupado, ¿verdad? Y llegó un momento en que me empezaron a sudar las manos. Empecé a sentir ansiedad, empecé a sentir sudor, ¿verdad? Empecé a sudar todo. Empecé a sentir desesperación. Y en ese momento dije, bueno, ¿por qué me estoy preocupando si creo en un Dios vivo? Si creo en un Dios que todo lo puede. Si creo en un Dios, ¿verdad?, que no hay nada imposible para Él. Y en ese momento, camino a casa, hermanos, le pedí perdón a Dios, le pedí, ¿verdad?, por no confiar en Él, le pedí su ayuda, le pedí su dirección. Y en ese momento llega un mensaje, ¿verdad?, y me dice, ¿sabe qué, ingeniero? El proyecto ya funcionó. Y Dios es bueno, y Dios es fiel, y Dios es misericordioso. Y en ese momento sentí paz. Y en ese momento la ansiedad se fue. Y en ese momento me sentí tranquilo, ¿verdad? Y pude llegar bien a mi casa. ¿Por qué? Porque el ocuparse, pero tuve que pedirle al Señor, tuve que acudir a Dios. Y cuando acudimos a Dios, ¿verdad?, el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y es paz. Pero muchas veces, ¿verdad?, no hacemos esto cuando es lo primero que deberíamos hacer cada día y cada mañana, levantarnos y poner nuestra vida y nuestras actividades delante de la presencia de Dios. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Gloria a Dios. Glorifica al Señor, hermano. Verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Gloria a Dios. El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo
es Dios. Amén. Entonces, si queremos ser guiados a hacer la voluntad de Dios, necesitamos de su Santo Espíritu. Número 3 y último, vemos al Espíritu Pastor. Vayamos allá a Isaías 63. Por favor, Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, verso 7. Y ve cómo inicia este versículo, ¿verdad? De las misericordias de Jehová haré memoria. Gloria al Señor. Aquí vemos este capítulo. Empieza a hablar acerca de las misericordias de Dios. Porque si algo es Dios, Él es misericordioso. Porque Dios es grande. Es grande, dice la palabra de Dios, en misericordia. Es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Y decía Jeremías, ¿verdad? Porque por las misericordias de Dios es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Es decir, la misericordia de Dios, hermanos, se renueva cada día. Cada día que nos podemos levantar, cada día que podemos respirar, cada día que podemos ver, es porque la misericordia de Dios se ha renovado en nuestra vida. Es porque Dios está siendo misericordioso contigo. Cada día que puedes levantarte, ir al trabajo y obtener el sustento para ti y tu familia, es porque Dios está siendo misericordioso contigo. Porque cada día puedes respirar, alzar las manos, ¿verdad? Sentir tus pulmones, correr, caminar, hacer ejercicio. Es porque la misericordia de Dios ha sido buena y ha sido grande en tu vida. Gloria al Señor. Y cada día que puedes probar ese rico alimento y disfrutar una fruta y oler, ¿verdad?, las flores del campo, es porque Dios es misericordioso y nada nos falta. Gloria al Señor. Es la misericordia de Dios que se renueva cada día. Porque si Dios no fuera misericordioso, hermano, no estaríamos en este lugar. Porque si Dios no fuera misericordioso, ya nos habríamos accidentado, ya no nos habríamos ido en la pandemia, ya, ¿verdad?, no estaríamos aquí. Es la misericordia de Dios que se renueva, que ahora somos nuevas criaturas. Y dice la palabra del Señor, de las misericordias de Jehová haré memoria. ¿Qué debemos hacer, hermano? Recordar cada día que Dios ha sido misericordioso. Por eso el Salmo dice, bendeciré a Jehová, dice, bendice alma mía, perdona a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No olvides ninguna misericordia ni beneficio de Dios, porque Dios, hermano, Dios es amor. Amén. Dios es amor. Y vean lo que dice este versículo. Conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios a la casa de Israel, les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Aquí está hablando de la misericordia de Dios y el concepto que Dios tenía o que deseaba para su pueblo. Y él decía, son hijos que no mienten. Y fue por lo tanto su Salvador, aunque ahorita vamos a ver, ¿verdad?, cómo esto no fue así. ¿Por qué? Porque Israel pecó, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, mintió, ¿sí? Pero aún así vea en el verso 9 lo que dice, y esto
llena mi vida, hermano. Dice, en toda angustia de ellos, ¿qué dice? ¿Puede leerlo conmigo? En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En toda angustia de ellos, dice que Dios fue, ¿qué, hermano? Angustiado. Eso quiere decir que en toda angustia que nosotros pasamos, que nosotros vivimos, Él también es angustiado. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Gloria al Señor. Y yo lo experimenté hace unos días en mi familia. Mi hija se enfermó de dengue, la grande Rebeca, le dio dengue. Y fueron 4 días, hermano, en los que la temperatura no cedía. Llegaba a 39 grados de temperatura. Le dábamos paracetamol y la temperatura no descendía más que a veces a 38, 37,8. Y no la dejó en paz durante 4 días. Y durante esos días, ¿verdad? Yo veía nunca la había visto así. Para esto ella siempre ha sido, gracias a Dios, muy sana. Nunca se nos había enfermado de esta manera. Y cuando yo la veía en cama, mi alma se angustiaba también. Porque empecé a ver su semblante diferente. La veía pálida, veía sus labios blancos. Cuando se paraba a caminar, caminaba encorvada. Y yo nunca la había visto así. Y me decía, papi, me duele mi panza. Papi, me duele. Y yo sentía ese dolor y yo quisiera haber sentido ese dolor en esos momentos. Y cuando le mandamos a hacer estudios, ¿verdad? En el primero sale con 56,000 de plaquetas, cuando usted sabe que el mínimo son 150,000. Con 56,000 de plaquetas y sus defensas muy bajas, y me dice el doctor, ¿sabes qué? Ya no la tengas ahí, tienes IMSS, llévate al IMSS, internala. Gloria al Señor. En ese momento yo la veía y la veía cada vez más mal. Y le volvemos a hacer a los 2 días otro estudio, y en lugar de subir, ahora el número son 33,000 de plaquetas. Y yo la veía todavía peor. Y en ese momento nunca había experimentado ese sentimiento de sentir angustia y desear, ¿verdad?, que lo que le estaba pasando a ella me estuviera pasando a mí. Para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios estuvo en reposo. A los 3-4 días le volvimos a hacer el estudio y ya salió en 333,000 de plaquetas. Recuperó su semblante, recuperó su fuerza y gloria a Dios, ¿verdad? Está sana. Pero ¿por qué Dios siente angustia? Porque Él es un Padre. Y dice, y en la angustia de ellos, Él también se angustió. Y ahora puedo comprender a Dios, porque es cierto. Cuando vemos a un hijo angustiado, ¿qué pasa? También nos angustiamos. Pues así es Dios con nosotros. Cuando Él nos ve angustiado, Él también es angustiado. Gloria al Señor. Y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero vea el verso 10. Mas ellos fueron, ¿qué? Rebeldes. E hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual Él se volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Qué duro, hermano. Porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice que Dios mismo se volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Pero vea la misericordia de Dios. Verso 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. ¿Quién es? Verso 14. El Espíritu de Jehová.
los pastoreó. Gloria al Señor, perdón, los pastoreó. El Espíritu de Jehová, ¿qué? Los pastoreó, porque el Espíritu de Jehová es un buen pastor. Porque el Espíritu de Dios es pastor. Gloria al Señor. Dice, como a una bestia que desciende al valle, es decir, ya no eran ovejas. Ya no eran ovejas. Dice aquí, eran rebeldes. Y dice, como a una bestia. Pero a pesar de que eran bestias, dice la palabra del Señor, así pastoreaste a tu pueblo. Esa es la misericordia del Señor. Esa es la misericordia de nuestro Dios. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. En toda la angustia de ellos él fue angustiado y decía, yo soy Jehová. Bueno, aquí vamos a ir un poquito más adelante por cuestión de tiempo. Aarón y Moisés pastorearon a Israel, pero aquí la palabra del Señor nos revela que en realidad quien guiaba la mano de Moisés, ¿quién era? Era Jehová. Y lo hacía a través de ¿qué? A través de su Santo Espíritu. Fue el mismo Dios quien los hizo subir del mar. Dice, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Aunque se comportaron como bestias, el mismo Santo Espíritu los pastoreó. El Espíritu Santo es un pastor. Y vea lo que hace un pastor. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y si Dios es mi pastor, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me apacentará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento, y aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria al Señor, porque Dios es nuestro pastor. El Espíritu Santo es ¿qué, hermano? Es el pastor, es quien nos pastorea, y Él nos va a llevar a esos lugares delicados. Él va a hacer que nuestra copa rebose. Él saciará nuestra mesa. Él proveerá, Él protegerá, Él librará, Él guiará. Y si nos desviamos, y si nos perdemos, Él nos buscará. Y como una oveja perdida irá por nosotros y nos encontrará, y nos vendará y nos sanará. Porque Él es un buen pastor, hermanos. Gloria al Señor. Disfrutemos de la presencia de Dios como pastor. Bien, vamos a ponernos en esta hora en pie. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y en esta hora yo te invito que invoques la presencia de Dios.